Muy buenas, sea usted bienvenido a este su programa La Palabra Enseña. Hoy un poquito más tarde de lo habitual por ciertos problemas que hemos tenido también con la red de internet y otros problemas, pero gracias a Dios ya estamos aquí al aire para que usted pueda escuchar y pues también ser partícipe de este programa La Palabra Enseña. Y bueno, hoy empezamos prácticamente un tema nuevo y para nosotros como cristianos evangélicos, celebramos prácticamente todo el mes de octubre un acontecimiento que marca la, la vida de la iglesia cristiana evangélica y es la reforma protestante. Y es un término correcto. A veces nosotros nos ofendemos como cristianos porque nos digan protestante, pero es el término correcto. Y prácticamente todo este mes vamos a estar hablando sobre la reforma y pues temas muy puntuales que conllevan también a la reforma protestante. Bueno, hoy me acompaña mi hermano Freddy, como todos los jueves. Hoy no está nuestro hermano Juan por motivos de empleo, pero gloria al Señor, mi hermano Freddy, que estés por acá también. Dios nos lo bendiga a cada uno de ustedes. Este tiempito vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, ya que se nos aportó por razones técnicas, como acaba de decir el pastor, en el cual le damos la bienvenida. En parte, Dios nos lo bendiga y nos abra ese corazón y esa mente para poder recibir todo lo que Dios quiere hablar con ustedes con respecto a esto, que es muy importante. Definitivamente yo lo estoy leyendo fácil. Sí lo había venido leyendo desde tiempos, pero qué importante es de verdad tener ese concepto, esa realidad de esta transformación que tenía que darse para que estemos aquí, pastor. Así es, y bueno, le invito para que usted ya, pues, dígale a sus contactos que por motivos de fuerza mayor tuvimos que empezar a esta hora, pero que ya estamos completamente en vivo a través de Facebook Live. Usted ahí le da a compartir, le da a comentar y pues también será de mucha bendición para todos sus hermanos que nos están escuchando y viendo a lo largo y ancho de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Saludamos a todos los hermanos que también nos están viendo fuera de Costa Rica. Les saludamos, somos Iglesia Dios Restaura y pues con el enfoque siempre hacia la palabra del Señor. Y bueno, como hemos estado conversando en esta pequeña introducción, hoy vamos a tener un tema a lo largo de este mes sobre la reforma. Prácticamente la reforma se celebra el 31 de octubre y pues el auge que da la reforma fue cuando Martín Lutero pega sus 95 tesis en el castillo de Wittenberg, ¿verdad? El 31 de octubre de 1517. Un acontecimiento que marca principalmente la vida de Martín Lutero desde mucho antes, prácticamente como desde el año 1510, donde ya Martín Lutero empieza, hermano Freddy, a ver no solamente el abuso que había en la iglesia romana, sino también el sincretismo que tenía la gente con respecto a la palabra del Señor. Y Martín Lutero empieza a analizar y a ver ciertas circunstancias en el proceso de lo que él empieza a estudiar en la palabra de Dios, porque aquí lo que acontece en la reforma, hermano Freddy, no fue literalmente el desligarse de un imperio opresor como lo era la iglesia de Roma y el papado de ese entonces, sino principalmente el milagro de la reforma fue que un hombre por primera vez siendo monje se acercara a la palabra del Señor y él pudiera entender varias cosas, pero una de esas es que la Biblia no tiene que ser un libro escondido, no tiene que ser un libro
olvidado y no tiene que ser un libro que verdaderamente no se entregue a cualquier persona que quiera acercarse a él. El acontecimiento de la Reforma, amados hermanos, siempre marca nuestra vida como creyentes. Martín Lutero, su vida fue marcada por el estudio de la palabra del Señor, mi hermano Freddy. Él no se quedaba solamente con lo que conocía, sino que empezó a estudiar la misma palabra del Señor y fue la misma Biblia. Y esto es lo interesante, fue la misma Biblia que le trajo un convencimiento. La mayor frase que dice Martín Lutero, y se encuentra en el libro de Romanos, es solo por la fe el justo vivirá. Y eso es un acontecimiento muy importante para nosotros. Ahora nosotros entendemos este versículo, pero en el tiempo del oscurantismo, cuando se da la Reforma, la gente no entendía que era por la fe, ¿verdad? Y ese creer en la fe. Y eso es lo que vamos a desarrollar en esta preciosa tarde. Sí, Paz, de verdad que eso es un enfoque en el cual sí dio mucho, como dijera, buen propósito, tanto laboral, o sea, a nivel humano, que sí era necesario ese velo que había que quitar de poder entender nosotros claramente de que lo principal ahí es ver cuál es el enfoque real de esta reforma, que también me lo preguntaba yo en la actualidad, y creo que lo vamos a ver más adelante. La iglesia actual necesita seguirse reformando. Claro. Es muy necesario no irse desviando como lo hizo la iglesia primitiva, que nos encerró de una manera particular algo, y lo tomo con ese cuidado, de que yo en lo personal, yo llegué a ver donde la palabra no se exponía, sino como que se la guardaban para ellos y no permitía que la persona fuera entendida cuál era la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Y qué fue lo que hizo todo esto, que prácticamente fuéramos ignorantes para ser una guía especialmente enfocados en lo espiritual. Y yo insisto mucho en que lo espiritual, y yo sé que es así, que todo lo que vemos actualmente, lo que palpamos, lo que somos, siempre viene del poder de Dios, y como tal, un ser supremo espiritual, que es importante para nosotros entender que no sale de aquí para afuera, sino más bien de Dios hacia nosotros. Y ahí nos permite claramente expandir lo que Dios quiere para nuestras vidas y poder tomar esa actitud y tener esa decisión con respecto a algo tan sencillo y tan práctico, que es no guardarse las cosas y no permitir que eso nos dirija, porque quiera o no, era una manipulación. Claro. Era una manipulación que todo esto, si nosotros no adquirimos ese conocimiento de Dios a través de la palabra con respecto a esta reforma que el Señor puso en Lutero, porque de verdad que sí, nadie más tuvo que ha sido Dios, como usted lo acaba de decir, pastor, fue extraído directamente y fue abierto sus ojos para Lutero y entender claramente que las injusticias que se estaban dando, el aprovecharse de las circunstancias en esos tiempos para ganar nosotros la salvación, era erróneo. En la actualidad entendemos claro de que el enfoque de esta reforma es dirigida a Dios. Es entender que Dios es el soberano. Es entender que solamente por medio de Cristo nosotros somos salvos y aceptos en ese tiempo. Bueno, hermano Fred ya dijo todo el resumen, ¿verdad? Qué bueno, pero qué interesante es la reforma, porque la reforma nace en un periodo donde se estaba dando la expansión no solamente de un imperio, ¿verdad? Conocido como la Iglesia Romana, sino también el imperio de la industrialización. Y es aquí lo importante de la reforma. La reforma vino a poner, en teoría la reforma lo que hizo fue poner por encima la verdadera autoridad.
y era la palabra de Dios y Cristo como el Señor de la iglesia. No como la que estaba teniendo el imperio romano del entonces, ¿verdad? El imperio romano entonces decía que el Papa es la única fuente divina en la tierra, ¿verdad? Y que a través de la venta de indulgencias, ¿qué eran indulgencias? Bueno, era la compra literalmente de milagros. Y si a usted le parece algo a esto en nuestra vida cotidiana, no vamos a decir que es mera coincidencia. La realidad, hoy en día en muchos lugares se venden milagros, donde la Biblia habla que por fe el justo vivirá. Y cuando la Biblia habla que por fe el justo vivirá, va a tener todo el compendio de Dios, o sea, va a tener su misericordia, su salvación y su sanidad. Nosotros no compramos o no vendemos milagros. Algo que hace Lutero es poner por encima la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Y deja de antemano claro que la salvación no es por la compra de indulgencias, no es porque sonara la monedita y el alma era libre del infierno. No, Lutero literalmente da por sentado que la única forma de tener salvación era por la fe en Cristo Jesús, y que a través de esa fe en Cristo Jesús lo demás tenía que ser basado en su palabra y en su ley. Por eso es que, hermano Freddy, la reforma toma un papel importante y es quitar la opresión del enseñamiento, del enseñamiento no, sino del adoctrinamiento del hombre, ¿verdad? El hombre, en este caso el Papa, decía y eso hacía, ¿verdad? Él se sentaba en su silla y decía, bueno, Dios me dijo, y lo hago de una forma no sarcástica, sino verdadera. Dios me dijo tal cosa y esto se hace porque estoy sentado en la silla de la autoridad. Bueno, Martín Lutero empieza a ver esa manipulación, empieza a ver esa destrucción de la iglesia hacia el creyente y dice, esto no puede ser así. Y algo increíble que pasa con la vida de Lutero es que los mismos sacerdotes lo mandaron a estudiar. Los mandaron a estudiar y él empezó a comprender que a través de la palabra del Señor él no tenía que tener ninguna obra para ser salvo o recibir un milagro. Es ahí, amados hermanos, donde empieza este mover. Lutero fue el precursor y fue verdaderamente el que inició el movimiento, pero prácticamente podemos hablar de otros posteriores a Lutero que siguieron este movimiento, como Thomas Münster, también Ulrich, que era de nacionalidad francés, uno que tal vez usted y yo conozcamos más, que fue Juan Calvino, y también John Knox, que fue escocés, perdón. Ellos empezaron después de Lutero a seguir con la precursión de esta nueva, no una doctrina diferente a la Biblia, sino que literalmente Lutero puso la doctrina bíblica por encima del dogma de la iglesia romana. Y es ahí donde verdaderamente cobra sentido nuestra vida cristiana. Si nuestra vida cristiana no se basa en la palabra de Dios como autoridad ilegítima, hay un problema. Y pienso que en estos minutos quiero ser muy, muy claro. A veces, mi hermano Freddy, nosotros hoy en día encontramos pastores, líderes que abiertamente enseñan a sus ovejas, es que si no me hacen caso a mí, estarán perdidos. No, es muy clara la Biblia y la Biblia lo enseña de la siguiente forma, y es que al que a Jesús sigue, al que obedece la palabra del Señor, nunca se perderá. No es siguiendo a hombres, que eso es lo que deja claro Martín Lutero, sino es siguiendo la enseñanza de Cristo. Ahora bien, podemos hablar de ciertas características que tuvo la Reforma protestante, y una de esas es que no reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo. O sea, literalmente Lutero lo que hace es volver a la senda antigua. La reforma, cuando se produce la reforma, es volver a la senda antigua. También otra de las características que produce la reforma es que considera a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. No era por seguir un dogma de hombre o una enseñanza de hombre. Literalmente la reforma
pone por relieve que la única forma de que el hombre se salve es a través de la palabra del Señor y la fe. También, mi hermano Frey, para darte el tiempo, también otra de las características es que se considera que las escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. En el tiempo del oscurantismo, los únicos que podían interpretar la palabra del Señor eran los papas o los sacerdotes. Y eso sí, quitando la verdad de la escritura para poner sus propias enseñanzas. ¿Por qué? Porque era la venta de indulgencias. Entonces vea que la reforma, amados hermanos, no era algo aislado, no era algo que tenía o como la iglesia tradicional ha querido darse, es que esos hermanos bulliciosos que se separaron, no, es que tenemos que ser muy conscientes en esto. Cuando Lutero levanta la voz, era porque ya era mucho el desplazar la verdad de Dios para poner la verdad del hombre. Insisto, si en nuestro tiempo usted ve algo parecido, no es coincidencia, es que si usted me lo pregunta, amado hermano, amada hermana que nos está viendo en este momento, sí, la iglesia cristiana evangélica necesita volver a la senda antigua y tener otra reforma basada en el principio bíblico de Dios. Y algo que estuvo llamando mucho la atención, pastor, es ellos hacían notar cuando Lutero sacó esa tesis, a ellos les preocupaba que prácticamente lo que iba a hacer era desencadenar una cantidad de pensamientos en los cuales no iba a estar centralizado en la antigua senda que era el catolicismo. Y sí se dio, claro que sí se dio, pero con una actitud diferente, con una posición diferente, porque para ellos considera y se ve que ellos lo que querían traer todo el dominio completo y no permitir que se les jugara nada y poder seguir manipulando. Suena feo, pero manipular por completo, claro, el pensamiento de las personas. Hoy en día se habla que en los gobiernos intentan manipular el estudio del ser humano, de dirigirlos a que seamos torpes, a que seamos personas simplemente a través de un gobierno específico y sea dirigido de una forma tan rígida que no nos permita a nosotros ser, como dijera, personas con un sentido común, directo y respecto a lo que Dios quiere en nosotros. Espero no enredar esta situación, porque aquí la intención mía es que sí, ahorita el pastor también lo hablaba con respecto a eso, ese cuidado que tenemos nosotros, que debemos de tener, de que, ok, se habla del catolicismo, pero nosotros mismos también tenemos que ver esa introducción que tenemos a que no se vuelva rígida, a que no solo esa iglesia es la única. Y algo que me llamó mucho la atención y me recordó lo que estudiamos, no sé si fue como usted, pastor, de que cuando se vuelve una verdad absoluta, ¿qué sucede? Prácticamente se vuelve más una religión, más que una religión, más bien esa palabra, ¿cómo es? Ay, ya se me fue el detalle, de que solo ellos pueden decir la verdad, de que solo ellos, en el caso de nosotros, como iglesia, tenemos que tener ese cuidado y siempre basarnos en la palabra de Dios, siempre basarnos en ella y dirigirnos para que todo esto no sea dirigido por hombres. Alguien que me llamó mucho la atención también, y no me acuerdo el nombre de esta persona, él dice que entendió que la única forma de que nosotros podamos esclarecernos y ser dirigidos es a través de la oración, es a través de doblar rodillas y leer la palabra. Y ahí mismo en la misma reforma nos habla de eso, de que nosotros tenemos que tener esa actitud, para poder avanzar en nosotros. Así es que, amados, aquí tenemos que seguir trabajando en la escritura y poder decir que solo Cristo nos dirige
a llevar una vida santa, única, sin pecado y bajo la dirección de la palabra del Señor. Así es, mi hermano Freddy. Y bueno, algo también de las características de esta reforma es que implica algo. O sea, ya no se acepta la veneración de ninguna imagen ni del purgatorio, ¿verdad? También pone a Cristo como el único mediador entre Dios y el hombre, no a los santos, no a ninguna otra autoridad, sino solamente a Cristo. Porque cuando usted viene a Cristo, como dice el apóstol Juan en su carta, abogado tenemos, ¿verdad? Para Cristo. Cristo es el justo y nos justifica. También algo que hace la reforma es que pone de relieve el sacerdocio santo del creyente. O sea, todos fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Ahora bien, una de las causas de la reforma y consecuencias fue el surgimiento de la misma, fue la venta de indulgencias por el papado. O sea, eso produjo que estos hombres se levantaran con una voz fuerte y decir, esto no es lo que enseña la Biblia. Por eso el rechazo Lutero prácticamente lo consideraba a estas prácticas como corruptas. ¿Por qué corruptas? Porque estaban quitando la esencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, podemos entender que la reforma trajo un despertar en el pueblo, trajo un despertar no solamente en las conciencias que habían sido cauterizadas, sino también en todo aquel que quería acercarse a Dios y no podía. No podía porque era muy estrecho el grupo de personas que podían acercarse cuando la iglesia tradicional tenía este dominio. Ahora, es algo interesante porque a través de esta reforma empiezan a verse algo muy interesante, hermano Freddy, y son verdaderamente lo que conocemos como las 5 solas de la reforma, ¿verdad? Lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. ¿Por qué no solamente la iglesia, sino de toda la sociedad? Porque la palabra de Dios se introdujo en esa sociedad. La palabra de Dios ya no era algo escondido, sino que era entregado al pueblo para que el pueblo mismo pudiera entender la riqueza de la palabra del Señor. Este movimiento, denominado la Reforma, se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Por eso las 5 solas que en este momento vamos a ver, no tal vez a grosso modo, pero sí por lo menos mencionarlas, puede y fue impulsada solamente para que el pueblo que creyera en Dios podría entender que estas 5 solas eran basadas en su fe. Ahora, es algo interesante porque la primera sola que vamos a ver en este momento es solo la Escritura. ¿Por qué Martín Lutero pone de relieve que no era la vestimenta o la riqueza del Papa, sino que era la verdadera riqueza, era la palabra de Dios, era la palabra que es infalible, que no tiene errores y que puede cambiar al hombre? Por eso la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de la fe y la práctica. Lutero lo que quiere es que el hombre entienda que es la única forma de enriquecer la fe y tener por conciencia claro el propósito de Dios a través de la palabra del Señor. Por eso es que cuando usted se expone a la palabra del Señor, amado hermano, usted en su vida está haciendo una reforma. Claro que sí, se está reformando. Es que esa es la palabra clave, mi hermano Fred. O sea, se está reformando. Ahora bien, es algo interesante porque cuando nosotros vemos que la Escritura es el pilar de la iglesia, el pilar de la acción de Dios, no podemos cometer errores doctrinales. Cuando una iglesia tiene por fundamento la misma palabra de Dios, no puede tener errores doctrinales, hermano Fred. Sí, de hecho que sí, yo estaba también con esto y estaba muy enfocado en lo de las olas y esto de la escritura. Claramente Lutero enfatiza claramente de que solo viene inspirada por Dios, en la cual es algo que nos hace entender de que
proveniente de Dios es bueno. Proveniente del hombre, hay que dudar montones con respecto cuál es el plan del hombre en su corazón para la manipulación humana. Mas Dios se sabe perfectamente que el fin de todo esto es la salvación de la humanidad. Y en las olas que habla, claramente también habla que solo Cristo, en Cristo. Pero como lo enfocaba el pastor con respecto a las escrituras, y de verdad quisiera, para poder ser un poquito más específico, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios, está en 2 Timoteo 3:16. Dice así, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Yo creo que no hay más que explicar con eso, pastor, ya que aquí nos define claramente cuál es la intención de la escritura. Y es poder ordenarnos a nosotros y entender claramente que primeramente por ser inspirada por Dios es algo bueno, es algo útil para nosotros, es para hacernos crecer, es para abrir nuestra mente a una mejora, tanto para la salvación como para una vida plena en este mundo, pastor. Quiero decir algo importante. En todo este mes vamos a ir viendo en cada programa una de estas olas. Hoy vamos a estar viendo solo la escritura y pues un pequeño resumen de lo que es la reforma protestante. Pero es interesante porque el llamado de Lutero a través de esta reforma es que la iglesia vuelva a tener en medio la palabra de Dios, que vuelva a poner por autoridad la palabra de Dios, no la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Y me gusta mucho, hermano Freddy y hermanos que nos están viendo a través de Facebook, el llamado que le hace Pablo a Timoteo. Ya Pablo estaba pronto a ser sacrificado en 2 Timoteo capítulo 4 y le dice algo muy interesante. Le dice, te suplico, capítulo 4, versículo 1 para los que están siguiendo la lectura en casa. Dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y vea qué interesante el llamado que le hace mi hermano Freddy y hermanos en casa, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Voy a hacer una pausa. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, lo principal es la palabra, lo secundario es la palabra y lo tercero es la palabra. Mire, usted puede tener el mejor grupo de jóvenes, el mejor grupo de música, las mejores luces, el mejor asiento, pero eso tiene que pasar a ser casi que de último. Lo primero es que prediques la palabra de Dios, que prediques a tiempo, o sea, cuando tengo que hacerlo y cuando no lo tengo que hacer. Tengo que predicar la palabra de Dios. La sola escritura es la realidad de la iglesia. Una iglesia que no predica la palabra del Señor va a caer en la época del oscurantismo. Va a depender de hombres que no son inspirados por Dios y van a decir cualquier cosa que no está en la palabra del Señor. Por eso el apóstol sigue diciendo, escuche, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire, la iglesia que tiene por pilar la palabra del Señor es una iglesia madura en su fe. Es una iglesia que no va a creer los vientos que soplan y sean contrarios a la doctrina de Cristo. El apóstol Pablo a los galatenses les da una advertencia, les dice, mire, si aún yo o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente del cual yo les he predicado, este sea anatema. Amados hermanos, cuando nosotros enseñamos la palabra del Señor y redarguimos, reprendemos con la misma palabra del Señor, es donde hay madurez, hermano Freddy. Es donde la iglesia empieza a crecer sanamente. Y escuche, ¿sabe por qué tiene que volver la palabra del Señor al púlpito? ¿Verdad? Y aquí no quiero
tampoco ser legalista, para que no me lo tomen así. Usted le puede llamar escenario, auditorio, como usted quiera, pero tiene que volver la palabra del Señor a eso primario. La iglesia tiene que dar otra vez un giro y volver a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos en tiempos. Escuche el versículo 3, pues vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Vea lo que produce el alejamiento de la palabra del Señor. Hoy estamos buscando cosas o moveres espirituales o convencimientos fuera de la palabra del Señor. Y quiero decir esto, amados hermanos, con mucho respeto. He escuchado en los últimos meses gente diciendo, Señor, oramos por un avivamiento. Una iglesia que no ponga de relieve la palabra del Señor, que no la predique a tiempo y fuera de tiempo, y sea obediente a la regla primaria, a la palabra del Señor y a sus principios, lo único que va a tener es emocionalismo, pero no avivamiento. El avivamiento se produce cuando el corazón entiende que es por arrepentimiento y por fe, a través del escuchar la palabra del Señor, que produce un cambio en la vida. Eso se llama avivamiento. Pero si confundimos avivamiento con las corrientes de nuestra era, con la bulla, con las luces y con todo esto, eso se llama emocionalismo. Y la palabra del Señor no me enseña a ser emocional, me enseña a ser hijo de Dios, comprado y lavado por su sangre. Por eso es que en el versículo 5, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice, pero tú sé sobrio en todo. Qué interesante. O sea, sea sabio en todo. Estos falsos maestros van a decir, pero ¿para qué usted va a ser tan tradicionalista siguiendo los principios de Dios? ¿No ve que Dios nos ama a todos por igual? Bueno, eso no me enseña la palabra del Señor. Cuando usted es sobrio en todo, es porque usted ha sido enseñado por esta escritura. Es porque usted ha sido educado por esta escritura y usted ha aprendido a madurar por esta escritura. Por eso es que Martín Lutero pone de relieve la escritura. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Martín Lutero habían muchos hombres que decían, mire, así dice el Señor, así hace el Señor, cuando la palabra del Señor no decía nada de eso. Es importante entender, amados hermanos, que vendrán tiempos, sí, donde la gente se está apartando por la comodidad, pero no por la responsabilidad. La iglesia tiene que tener una responsabilidad y es no quitar la palabra del Señor del púlpito, porque eso es lo que le da vida a la iglesia. La vida a la iglesia es la predicación abierta del evangelio. Por eso esta sola que estamos viendo en este momento, hermano Freddy, hermanos que nos están viendo en casa, es de suma importancia. Mire, voy y antes de darle el espacio a mi hermano Freddy, estoy tan seguro que muchos van a levantar su manita, pero si yo pregunto hoy, ¿cuántos desayunaron? Usted me va a levantar su mano. ¿Cuántos han almorzado? Usted me va a levantar su mano. Hermanos, ¿cuánto tiempo pasaste hoy en la palabra del Señor? Porque así como usted tiene un cuerpo físico, también tienes un cuerpo espiritual. Y si usted no lo alimenta con la palabra del Señor, déjeme decirle la realidad. Es que vas a creer a ese falso maestro o a esa falsa manifestación espiritual predicándote otro evangelio. La sola escritura nos da la seguridad de que en ella, como dice la palabra del Señor, el mismo Jesús, en ella hallaréis verdad y hallaréis paz. De paz, la verdad es que creo que en todo esto nosotros tenemos que actuar y no dejarnos escuchar por esas fábulas que usted acaba de comentar y que habla la escritura, donde nos adorna y nos hace ver cosas o nos hace creer, mejor dicho, y lo puedo hablar claramente con respecto a estos temas de la prosperidad, que eso tiene que tener mucho cuidado y ese enfoque. Por eso mismo nos incita el mismo Lutero a que toda esa reforma sea la sola de la escritura, nos enseñe y nos dirija a entender y a saber que lo que nos están diciendo es o no es verdad.
Yo, en lo personal, y creo que es bueno que tengamos como consejo el saber de que si escuchamos o nos escucha decir a cualquiera que hablemos de la palabra, mínimo la apuntemos y la vayamos a estudiar para poder darnos cuenta claramente si lo que yo estoy diciendo o no es verdad. Y ahí nos va a permitir entender y saber de que lo que yo o cualquier otra persona que hable de la palabra no la tragedice por completo y la haga propia de una manera particular para decir, de ahí para negocio mío, de ahí para que vean las cosas bonitas, de ahí para llenar bancas. Todo esto hay que tener mucho cuidado, hay que tener bastante cuidado y por eso es tan importante el poder reafirmar y recalcar el hecho de que la reforma, día con día tenemos que estar reformando nosotros nuestras vidas a través de lo que nos dicen y poder reafirmarla con la misma palabra del Señor, donde nos dirija a que podamos hacer las cosas correctamente. Eh, es de mucho temor y es de mucho cuidado el de que uno al decir algo no vaya a afectar a nadie, de que no vaya a hacer caer a esas personas, a decir de que por una compra de pecado o por una actitud de decir, es que no fue tanto lo que yo dije, sino lo que la palabra dijo a través de mí. Y muchos, y de hecho el mismo pastor me lo ha dicho, ¿y a quién culpamos cuando decimos eso? ¿Quién me va a pagar eso si no sucedió? Ahí es donde nosotros tenemos que estar con más cuidado con respecto a ser celosos a la palabra del Señor y poder entender que solo ella, y sigo insistiendo como lo insistía Pablo cuando hablaba del Evangelio y hablaba de Cristo, que hay que insistir claramente de que esa proyección para nosotros es meramente venida de Dios, inspirada de Él y poder que sea redarguida en nosotros y poder fortalecer esa fe en Dios. Nosotros tenemos que seguir teniendo esa actitud, ese cuidado, ese sentir y que no solo este mes, que todos nosotros en nuestras iglesias activamos este tiempo de festejo de este mes anterior que fue el mes de la Biblia y viene a todo este mes de la Reforma con respecto que sí, definitivamente son muy importantes para nuestra vida cotidiana, continua, hasta que el Señor nos llame en esto. Y tenemos que tener de verdad ese cuidado para poder continuar caminando en el Señor y poder seguir rearguyendo nuestro corazón a través de la palabra. La verdad que todo esto, pastor, sí me pone a pensar de la ingenuidad en lo personal cuando yo vivía en eso y cuando comencé a darme cuenta de muchas cosas y entenderlas, que el caso de la prosperidad que lo notaba, a mí me llegaron a decir muchas veces, si usted va en Cristo, vas a tener carro, te vas a resolver todo. Pregúnteme, pastor, ¿tengo todo eso? No lo tengo. Pero tengo a Cristo a través de la palabra y a través de su fe que con certeza las añadiduras no me preocupan, sino el buscar el reino de Dios y su justicia para que las cosas que se hagan sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que la sola escritura toma sentido. Recuerde que en el tiempo de la Reforma, la palabra del Señor solamente era interpretada por un hombre, no era abierta. Y Martín Lutero dice, no, pero es que la Biblia me dice otra cosa. Y cuando digo la Biblia es porque hay versículos bíblicos que respaldan esto. Por ejemplo, uno de esos es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este primer versículo que acabo de leer es una realidad. Mire, cuando nosotros desplazamos, como lo decía anteriormente, la escritura de la iglesia o de la congregación, empezamos a ir a buscar el show de maromas, ¿sí? Y sé que tal vez usted en su casa se está riendo porque, ¿cómo, pastor? ¿Qué es eso? El show de maromas. Y ahí sí empezamos a ir a ver, es que viene fulano de tal, ¿verdad? Y ese es el que trae la última revelación. Es que viene menganito de tal y ese hace milagros. Entonces, por el descuido de la palabra del Señor, hacemos todas estas cosas. Seguimos los bombos y platillos, pero
cuando la congregación se da cuenta a través del estudio serio de la palabra del Señor, que cada vez que se reúnen como congregación, Dios mismo está en medio, como lo dice el mismo Jesús, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy con ellos, no le hace falta el show de maromas, no le hace falta tener o buscar estrategias que se tiran hasta lo mundano para decir, bueno, vamos a traer a los jóvenes a la iglesia. Es que, amados hermanos, cuando usted predica la palabra del Señor, es el mismo Dios que se encarga de poner el querer como el hacer en el corazón del que escucha el evangelio. Por eso el apóstol Pedro literalmente es muy enfático y dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea, no hay ninguna otra. Solo ella, solo esta, amados hermanos, es segura y nos da una advertencia o nos llama la atención y nos dice, y hacen bien en ir a ella, y hacen bien en estar en ella. Ahora bien, dice el versículo 20, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, yo me he encontrado, amados hermanos, por internet, por YouTube, por las plataformas que usted conoce hoy en día, a predicadores diciendo, es que ya la Biblia no es tan importante porque Dios me está revelando cosas nuevas y frescas. Bueno, Pablo, insisto, le dice a los Gálatas, tengan cuidado porque si alguien les predica un evangelio diferente al cual nosotros o yo mismo les he predicado, este sea anatema. Cuando yo escucho pastores, predicadores decir tal cosa, me asombra. No de que ellos lo digan, porque el carácter de los falsos maestros en este tiempo se está dando. Esa es la normativa. Lo que me asusta es la gente que sigue a estos hombres y dice, wow, qué Dios más grande, qué revelación más grande ha traído. Y la palabra de Dios, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 35, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esa palabra de ese hombre que dice que tiene una nueva revelación va a pasar. Pero la palabra que fue inspirada por Dios, o sea, soplada por la boca de Dios, que fue instaurada en el corazón del hombre, eso no va a pasar. Todo lo que usted ve va a terminar, pero la palabra de Dios no, porque es el dicho de Dios. Por eso es que la sola escritura me lleva a mí a entender que yo no tengo que ir a buscar el show de maromas. Tengo un tesoro en la iglesia y es la palabra. Cuando se expone la predicación de la palabra del Señor, usted está recibiendo un tesoro inigualable e incomparable. Y eso es lo que hace Martín Lutero en la Reforma. Le dice a un pueblo que quería escuchar la palabra del Señor, le dice, yo entiendo que la palabra del Señor está para todo aquel que quiera acercarse a ella. Y escucha, amado hermano, lo que dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿escuchó? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. No decían cualquier fábula como lo leímos anteriormente en Timoteo, no decían cualquier cosa que se les ocurriera, es que veían su vida. Por eso la Escritura nos pone de relieve algo, y es que todo aquel que se exponga a la Escritura va a tener una transformación. Todo aquel que se meta en la Escritura no puede seguir siendo el mismo. Amados hermanos, tenemos que entender algo en esta preciosa tarde. La Reforma trajo literalmente un avivamiento a la iglesia. Pero no era porque la iglesia estaba muerta, sino porque el hombre quiso enseñorearse de la obra. Pero hubo un hombre o varios hombres que levantaron la voz y que, sí, tengo que decirlo así, perdieron su vida para que hoy usted y yo pudiéramos tener la santa palabra de Dios dispuesta no solo para leerla, sino también en nuestros corazones para que produzca vida y una vida abundante. Verdaderamente la Reforma tiene que celebrarse, tiene que aplaudirse, tiene que hacernos pensar si verdaderamente en nuestro tiempo necesitamos otra reforma como iglesia protestante. Tenemos que entender, amados hermanos, que la sola escritura va a traer vida, paz y gozo a la iglesia y todo aquel creyente que se quiera acercar a ella. Mi hermano Freddy, vamos a concluir por el día de hoy. No sin antes decirle, le pedimos disculpas, sé que el programa es de 2:30 a 3:30, pero hoy tuvimos unos ciertos problemas técnicos, pero pudimos transmitir este espacio a esta hora. Le agradecemos por seguir en sintonía de esta transmisión
y con mucho respeto le invito a que la comparta. Sé que va a ser de mucha bendición para la vida de otras personas. Hermano Freddy, nos despedimos. Así es, pastor. Es una bendición estar con esos temas en los cuales, a pesar de que puede ser, yo sé que tal vez ya usted tiene un avance enorme con respecto a lo que es todos estos temas, pero son muy interesantes. Son muy importantes para nuestras vidas, para, quiera o no, como lo decía usted en muchas ocasiones en las clases, hay que desaprender, reaprender y aprender. Y en esto de la reforma estamos en ese proceso. Y no podemos dejarlo pasar por alto, no podemos pasar por alto y buscar la forma de conocer dónde estamos escuchando la palabra y cómo la estamos escuchando. Creo que estos yo se los dejo de consejo para que puedan, quiera o no, cuestionar. Hay que cuestionar. Nosotros tenemos que cuestionar dónde estamos sentados y qué estamos escuchando, con qué nos estamos alimentando y si es verdadero lo que Dios ha dicho. Y muchas veces nos hablamos de que la mejor profecía tiene que ser la misma palabra. Así es que Dios me los bendiga, tengan una linda tarde, Dios me los tenga con bien. Nos vemos el próximo jueves, perdón. Así es, bueno, quiero invitarle también a usted, si usted no tiene dónde congregarse o vive por aquí cerca de San Ramón de Tres Ríos, más conocido como San Ramón de la Unión, le invitamos para que pueda congregarse con nosotros. Estamos de los miércoles a las 7 de la noche con estudio bíblico y también los domingos a las 10 de la mañana en culto general. También le invitamos para que este próximo 14 de octubre también nos acompañe el sábado de 4 a 6 de la tarde en lo que hemos denominado Tardes de Café con el tema El posmodernismo y la Biblia. Sé que va a ser de mucha bendición. Si usted está por aquí, también pues le invitamos para que sea partícipe también de nuestra familia llamada Iglesia Dios Restaura. Cualquier cosa, pues quedamos de antemano para servirle a usted y también a su familia. Que Dios le bendiga. Se despide de usted el pastor José Luis Granado Sánchez. Bendiciones.